Cuando somos aceptados por el Señor nos regala bendiciones a manos llenas, Adrián. Nos hace tener de sus frutos y poder compartir con las demás personas. Y qué bonito es poder dar para uno mismo o para salir de sus dificultades espirituales, por decirlo así, no solo temporales, sino poder dar luz para poder acompañar a aquellas personas que lo necesitan. Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. A finales de 1832, el Señor le había revelado a José Smith lo que llamaba la hoja del olivo, que se encuentra en la sección 88 de Doctrina y Convenios, donde el Señor le había pedido a José Smith que organizara y preparara todo lo que fuese necesario para establecerle una casa de Dios. Y no con esto se refería a establecer solamente la escuela de los profetas, sino que el Señor les pedía que hicieran un templo para Él, no a la manera que el mundo lo indicaba, sino como el Señor les mostraría. El templo debía estar en el centro de la ciudad de Kirtland. Actualmente tenemos muchos templos, y no todos están en el centro de nuestras ciudades, pero sí nos acercan más a Cristo, quien sí debe ser el centro de nuestras vidas. Y aunque todos los templos lucen distintos por fuera, en ellos aprendemos el mismo modelo divino, un plan celestial para llevarnos de regreso a la presencia de Dios. Las ordenanzas y los convenios sagrados que ahí se efectúan nos acercan más a Cristo y fortalecen a nuestras familias, no como el mundo lo ve, sino como Cristo nos muestra ahí en su santo templo. Adrián, bienvenido a este episodio, el episodio número 36, que se titula Para la salvación de Sion. Así es, Doctrina y Convenios del 94 al 97. Del 94 al 97, Damara. Muchísimas gracias por esa bella introducción que nos recuerda poner a Cristo, no en el centro de la ciudad, pero sí de nuestras vidas, ¿verdad? Claro. Y fíjate que esta lección se me hace muy bonita. Habla de una de las características más importantes que tenemos como miembros de la iglesia, que son la creación de templos y su función principal. Y sobre todo nos recuerdan la importancia que tienen en nuestro Padre Celestial el hecho de que existan templos. Y aprendimos algunas experiencias históricas muy chuscas y muy impresionantes. Esperamos que ustedes en su estudio semanal también puedan disfrutarlo. Damara, estas lecciones son para estudiarlas de manera individual, de manera familiar, ¿verdad? Y el hecho de ver este podcast, pues es solamente un complemento a tu estudio, por favor. No reemplaces lo que puedes aprender directamente de Dios a lo que puedes escuchar con nosotros, nada más. No estamos exentos de estudiar nuestra clase y de recibir nuestra propia revelación. Correcto. Y bueno, fiel a la tradición, nosotros elegimos un tema para desarrollar de los 5 o 6 temas que presenta la lección. Y el día de hoy yo quiero empezar con el tema que elegimos para mí, que es el templo. Y yo le puse el templo cuando Dios nos pide que pongamos manos a la obra. El templo para mí es algo muy importante, es un lugar muy sagrado, pero te quiero comentar algo. Cuando en la casa tengo una tradición o tengo un dicho, cuando tengo que pedir a mis hijos las cosas más de 2 veces, me pongo muy serio y les digo, ponte pilas, ¿eh? Ponte pilas es referencia obviamente a las pilas eléctricas que le dan energía y hacen que las cosas sucedan. Y precisamente esta lección para mí es el Señor diciendo, pónganse las pilas y pónganse a trabajar. Creo que eso fue exactamente lo que el Señor le dijo a los santos en Kirtland al momento de estarse dando cuenta de que no estaban construyendo su casa. Y entonces Hiram Smith no esperó, ni tardo ni perezoso. En cuanto recibió la revelación, salió corriendo, agarró una hoz y empezó a limpiar el terreno. Pero qué curioso cuál es nuestra naturaleza humana. Y también en aquellos tiempos era algo similar. Tenía que venir una repetición de la instrucción, ¿verdad? Y bueno, quiero poner en contexto histórico qué es lo que estaba pasando. En diciembre de 1832 el Señor dio una revelación que decía que tenían que edificar su templo.
Y habían pasado más de 6 meses en junio de 1833, cuando a través de una revelación en Doctrina y Convenios 95, el Señor hace una represión fuerte. ¿Ok? Y cuando hablamos de cuando el Señor habla fuerte, es porque me imagino yo que los regañó bonito. Que los regañó bonito, ¿verdad? Primero les dice, los quiero mucho, los amo, cómo los quiero. Pero después, Damara, viene esto. Dice, Doctrina y Convenios 95:11, si no hacéis estas cosas a su debido tiempo, seréis rechazados. Wow. Imagínate, Damara, el sentimiento de ellos. José Smith había perdido tantas cosas en su vida. Habían dejado de lado tantos gustos, tantas metas personales que podían tener. Y entonces, a pesar de todo lo que habían sacrificado, el Señor les dice, si no construyes el templo, vas a ser desechado. Así de importante la instrucción. Pero, ¿por qué tanta urgencia? ¿Por qué esa necesidad tan aprensiva de que los santos tuvieran su primer templo? Bueno, el templo iba a ser un lugar de instrucción, donde el Señor les daría instrucción muy específica para lo que se venía en el futuro. Además, iba a poner poder y conocimiento en las manos de su pueblo. Iban a ser investidos con poder de lo alto. ¿Ok? Y entonces eso para mí es algo muy importante de entender. ¿Sale? Creo que es algo importante que debemos de destacar, Adrián. Uh-huh. Porque si bien vamos a la capilla todos los domingos, también adquirimos conocimiento que nos eleva como personas, ¿no? Pero el templo lo hace un poco diferente, pues ahí es donde hacemos convenios con el Señor, que todavía refinan más nuestros convenios que hacemos con el Señor. Claro. ¿No? Yo creo que todos nos podemos ver reflejados en esta experiencia del profeta y de Hiram. En mi vida personal, claro que han pasado situaciones en que yo recibo inspiración, una revelación, que tengo que hacer algo, algún hábito, alguna costumbre que no esté viviendo, algún mandamiento que estoy fallando. Y sentimos ese jaloncito de orejas de cámbialo, cámbialo, cámbialo. Y llega ese momento en que llega a sentir, si no lo cambias en este momento, va a venir una consecuencia. Y todos en algún momento hemos experimentado esto. Ojalá que esos sentimientos puedan ayudarnos a entender que cuando Dios habla, tenemos que obedecer o vamos a ser desechados. Así como tal como lo está haciendo, exactamente. Y bueno, ¿cómo vamos a aplicar al día de hoy este principio? Porque ciertamente es muy poco probable que en el lugar donde nos estés escuchando actualmente se esté construyendo un templo o tengas tú que ir a dar mano de obra para trabajar en el templo. Algunos de nosotros tenemos la bendición de vivir a 5 minutos del templo o tenemos la bendición de ya tener un templo en nuestra área de la misión. Y entonces, de todas maneras, tenemos que encontrar la manera de vivir este principio. No vamos a salir a limpiar un terreno como Hiram con nuestra hoz, pero sí podemos contestarnos esta pregunta. ¿Cristo está en el centro de mi vida? ¿Qué es eso que el Señor me está pidiendo que yo pueda hacer? Que yo pueda cambiar en mi vida para no ser desechado. ¿Ok? Sí. Y entonces debemos de prepararnos espiritualmente para entrar al templo con pureza. Es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo es poner la obra de Dios antes que todas estas distracciones que el mundo nos habla. Y por último, creo que algo que debemos de hacer es hacer que nuestro hogar sea un templo pequeño, sea una representación del templo. Y nosotros nos estemos dando con gratitud, dando con oración esos momentos reverentes espirituales para que nuestros hijos puedan comunicarse con Dios. El presidente Nelson dijo que el Señor está acelerando la construcción de templos y yo creo que nosotros aceleremos también nuestro ritmo espiritual para empezar a vivir de la manera que Él quiere. Entonces, Damara, hay una pregunta muy interesante que te quiero hacer. A ver, platícame tú. ¿Por qué crees que se construyen tantos templos en la iglesia? Pues como decías, el Señor está apresurando su obra y necesita que estemos preparados para llegar a su presencia, ¿no? Hacemos convenios sagrados ahí.
y necesitamos elevarnos como personas. Entonces, creo que el Señor construye templos porque ya está cerca y necesitamos que actuemos en su nombre y no lo dejemos para después. De hecho, ahorita que estabas diciendo, iba a compartirte que sí no nos damos cuenta a veces qué tan afortunados somos a tener el templo a 5 minutos de nuestra casa. Tengo la fortuna de llevar a mi hija a seminario en el edificio justo al lado del templo y caminar todos los días frente al templo. Hacer yoga. Y hacer yoga y pilates y caminar. Y yo siempre mando una foto y a tu esposa le encanta ver el templo. Y dice que es algo que le alegra mucho. Y yo estaba pensando, ¿realmente estoy dando mi tiempo que necesito dar para la obra del Señor? Y inmediatamente sentí mi jalón de orejas ahorita, ¿no? Y me puse a pensar que el Señor no espera que nosotros dejemos el tiempo que nos queda libre para hacer una cita en el templo y asistir a su santo templo, sino que realmente fijemos un horario específico para acudir a Él y recibir esa revelación para que no el mundo nos enseñe, sino que el Señor nos inspire. Así es. Fíjate que precisamente los templos no son un lujo, son una necesidad que tenemos de poder acercarnos a Dios y de platicar con Él y poner en práctica los compromisos que hacemos, ¿ok? Entonces, el Señor dijo en Doctrina y Convenios 97, 15 y 16, sí, de cierto os digo que yo, el Señor, he aceptado esta casa, y todo corazón puro que entre será saciado de bendición. Yo creo que esa es la clave de los templos, Damara. No solamente son edificios muy bonitos, no solamente son un lugar al que vamos y estamos para sentir paz. Es un lugar en donde nosotros vamos y hacemos promesas y recibimos promesas. Cada persona que entra con fe puede recibir paz, pero también puede recibir dirección. ¿Cuántas veces entramos al templo con preguntas en nuestras vidas? Y a través de la sesión, a través de estar a lo mejor en la sala celestial o simplemente en el lobby, podemos recibir esa revelación directa, esa instrucción precisa como si fuera un manual de lo que tenemos que hacer con nuestras vidas. ¿Ok? Y pues recuerdas esta experiencia que contábamos al principio de Hiram con su hoz. ¿Ok? Ese entusiasmo me recuerda que Dios no espera que nosotros estemos dando excusas de tiempo, de ocupaciones, de diferentes responsabilidades que tenemos para dejar de ir al templo. Yo creo que al igual que Hiram salió corriendo a limpiar el terreno, debemos nosotros de priorizar el templo de nuestras vidas. Y lo digo a título personal, siempre podemos darle más importancia al templo de la que actualmente le estamos dando. ¿Ok? Yo sé que el templo es la casa de Dios. Sé que ahí recibimos instrucciones que nos ayudarán a regresar a vivir con nuestro Padre Celestial. Y te quiero invitar a ti a que esta semana encuentres una acción. Podemos enlistar miles de acciones, pero tú que nos estás escuchando, encuentra una sola acción que te acerque más al templo. Y no me refiero geográficamente, me refiero a una forma de vivir y a un código de vida para estar más cerca de Dios. Así es que si este mensaje o esta lección te está ayudando a pensar en el templo, ayúdanos con un like y ayúdanos compartiendo en los comentarios qué acción piensas hacer para acercarte más al templo. Por último, Damara, en mi parte quiero decirte que Dios no te pide perfección, Él te pide dirección en tu vida. Así es. Bueno, pues Adrián, como mencionabas en la historia, me gustó lo que dijiste, eso de que si no hacíamos lo que el Señor pedía en aquel entonces, pues los miembros iban a ser, pues no aceptados, ¿no? Por el Señor, o iban a tener rechazados. Y entonces, Adrián, a mí me gustó el título de la clase, que se llama Estos son aceptados por mí. Okay. ¿Esta sección? Esta sección, sí. Qué bonito es saber que el Señor nos acepta. ¿Alguna vez, Adrián, te has sentido en una situación donde te has sentido aceptado o has buscado la aprobación de alguien? Sí, fíjate que yo tuve la oportunidad, ya he contado en capítulos anteriores que tuve la oportunidad de estudiar en BYU. Y para mí esa experiencia ha sido una experiencia muy
que atesoro en mi corazón el día que yo abrí. Bueno, tú mandas los papeles y metes tu inscripción y entonces pues al modo de Estados Unidos, ¿no? Te llega una carta. En aquel tiempo todavía llegaba un sobre, probablemente ahora lo hagan a través de correo electrónico, pero en ese tiempo me llegó un sobre blanco y ese sobre era decisivo, decía bienvenido o decía gracias por participar. Wow. Entonces, el deseo de mi corazón era ser aceptado. Había trabajado cerca de 2 años para poder lograr esa aceptación. Y recuerdo que cuando la abrí, pues lloré. Lloré de emoción. Inmediatamente tomé el teléfono, hablé con mi mamá, con mi papá y compartí este gozo tan grande de haber sido aceptado. Fíjate que algo precisamente parecido me pasó este verano, ¿no? Que mi hija se postuló para entrar a una preparatoria aquí en la ciudad. Uh-huh. Y aquí te postulas y te jala donde tú quieras, ¿no? Pero no siempre es donde tú quieres. Entonces mi hija se encontraba muy emocionada, pegó el grito en el cielo, ¿no? Porque fue aceptada donde ella quería estar. Y recientemente pasó una prueba para una orquesta donde le dijeron que fue recibida. Y ella se encontraba muy contenta por esa decisión. Imagínense el sentimiento de saber que eres aceptado por el ser más divino y poderoso. Claro. ¿No? Como contexto histórico, Adrián, a mediados de 1833, los santos que vivían en el condado de Jackson estaban siendo repelidos de ahí. Rechazados, corridos. Así es. Y entonces el Señor les estaba dando unas palabras de aliento en la sección 97 de Doctrina y Convenios, donde les decía que ellos iban a su fidelidad, iban a ser bendecidos por su fidelidad. Uh-huh. Y también les decía, aquellos que cumplan sus convenios son aceptados por mí. Entonces, yo deseo ser aceptada por el Señor, realmente busco su aprobación. Hay un discurso que se encuentra en el manual, que es del elder, ahorita les digo, del Quórum de los 70, el elder Eric W. Kopischke, algo así. Pero me encanta porque no te rías de mi pronunciación. No. Me encanta porque dice que el sentimiento de ser aceptado por alguien a quien amamos es una necesidad humana básica. Claro. Entonces, como seres humanos que tenemos muchos sentimientos, tenemos esta necesidad de sentirnos aceptados por alguien. Y cuando es alguien que amamos, se vuelve aún todavía, ¿no? El top. Porque buscamos que esa persona claro. nos ame, ¿no? Y Damara, imagínate el contraste de el corazón, los sentimientos que tenían los santos en Kirtland. Estaban siendo rechazados por sus vecinos, por las personas con las que convivían. Y que el Señor te diga en una revelación, no te preocupes, yo te voy a aceptar. O sea, debió haber sido un bálsamo en su corazón, ¿no? Así es. No sé, me pongo a pensar en ellos, ¿no? Porque me imagino que se estaban esforzando por cumplir con todo lo que el Señor hasta ese momento les estaba pidiendo, ¿no? Claro. Bueno, dice, aquellos que no hayan aceptado que no son aceptados por personas, buscan la aprobación de personas que a lo mejor no son muy buenas y nos llegan por caminos que no son tampoco muy buenos y pueden llegarnos a alejar de nuestro Padre Celestial. A veces los jóvenes sobre todo, o también los adultos, porque no nos ponemos ropa de marca para ser aceptados en algún grupo o buscamos un estatus social claro. más grande, ¿no? La naturaleza del ser humano es pertenecer a tribus desde el inicio de los tiempos, asociarte con personas con las que tú te sientes seguro, o con ciertas características físicas o ciertas características sociales y acercarte a ellos para poder ser como ellos, ¿no? Y entonces muchas veces nos vamos con la finta completamente. Creemos que porque tiene el pelo de tal manera es popular y entonces, aunque no nos quede, ahí andamos cortándonos igual, ¿no? Claro. Pues Adrián, el hermano que comparte el discurso, nos dice que este pensamiento no nos exenta a los miembros de la iglesia, ¿no? Todos queremos pertenecer a un grupo, ¿no? Especialmente como miembros de la iglesia, nuestra aspiración debe ser sentir la aprobación de a lo mejor nuestro obispo, quien nos liderea en nuestro barrio, pero más importante la del Señor, ¿no? Claro. Alma enseñó a su hijo Elamán
que le dijo, asegúrate de acudir a Dios para que vivas. Entonces debemos de acudir a Él y buscar su aprobación. Por eso en Doctrina y Convenios 97, Adrián, si me ayudas a leer el versículo 8. El 97:8. 97:8. De cierto os digo que todos los que de cierto os digo que todos los que de entre ellos saben que su corazón es sincero y está quebrantado y sus espíritus es contrito y están dispuestos a cumplir sus convenios con sacrificio, sí, cualquier sacrificio que yo el Señor mandare, estos son aceptados por mí. Así es. Hermanos, hay condiciones. Como todo, el Señor pide que hagamos de nuestra parte. Así es. En específico, para ser aceptados por Él. Corazón quebrantado, espíritu contrito. Muy bien, Adrián. Y sacrificio. Cualquier sacrificio. Pero no cualquier sacrificio, Damara, porque a veces nosotros decimos, voy a hacer este sacrificio, ¿verdad? Me acordé de un chiste, Damara. Es un hombre que estaba buscando... Soy muy malo para contar chistes, ¿eh? Es un hombre que estaba buscando un estacionamiento en un supermercado que estaba muy abarrotado. Y entonces dice, Señor, si me ayudas a encontrar un estacionamiento, te prometo que voy a dejar de... Y pone lo que quieras, ¿no? Y en eso sale un carro y dice, no, señor, olvídalo, ya se desocupó uno, dice. Queremos sacarle la vuelta a los sacrificios. Son los sacrificios que el Señor nos llama a hacer, ¿ok? Así es. Pero yo quiero recalcar estas 3 cosas que el Señor nos pide porque necesitamos buscar su aprobación. Así es. Gracias por tu chiste que nos instruye Chistorete. muy bien. Bueno, tú lo dijiste. Entonces el Señor pide un corazón sincero y quebrantado. ¿Qué es entonces un corazón sincero, Adrián? Y quebrantado. Un corazón quebrantado, mira, el corazón lo relacionamos normalmente con los sentimientos. Y un corazón quebrantado, para mí, yo siempre me imagino un corazón de vidrio que tiene un agujero. Y así me gustaba explicárselos a mis jóvenes. Un corazón quebrantado es un corazón que ya ha sufrido, ¿okay? Ya se quebró por ese sufrimiento. Curiosamente, Damara, en Japón, las obras de arte que son quebradas, pero han sido restauradas, tienen un valor muchísimo más alto que aquellas artesanías que nunca se han resquebrajado. ¿Y por qué? Bueno, todos los que hemos quebrado un vaso de vidrio o un plato, sabemos lo difícil que es volver a poner todas sus partes juntas y que es imposible que sea impercibible. Y cada vez que vemos esa, aunque logremos juntar todas sus partes, siempre vamos a recordar, o siempre vamos a ver y recordar ese quebrazón que tuvo, ese quebrado, esa rotura que tuvo. Entonces, un corazón quebrantado es un corazón que ha pecado, pero se ha arrepentido, ¿no? Que está dispuesto, ¿verdad? Somos esa obra de arte japonesa con mucho más valor que el que nunca ha pecado. Pegada con oro, dicen por ahí. Bueno, así lo menciona el Elder en su discurso, que precisamente el corazón refleja los sentimientos. Entonces tenemos que hacer una evaluación en nuestra vida en cuanto a los sentimientos que estamos teniendo. Dice, al dedicarnos a la reflexión franca y sincera, no tratamos de buscar justificación ni nos engañamos a nosotros mismos. Tenemos que evaluarnos, pero estar abiertos a pensar que realmente nos equivocamos y no justificarnos, ¿no? Es importante que podamos llevar a cabo sinceramente esta evaluación en nuestras vidas. Hace poco le decía a un amigo, ¿qué pensaste? Porque alguien se portó mal precisamente con él. Y entonces decía yo, bueno, ¿qué pensaste? ¿Pensaste algo malo? Reflexiona. Porque sí, nuestro ser humano nos hace pensar a lo mejor, ¿no? Enojarnos. Pero realmente debemos de pensar si nuestros sentimientos están siendo los más correctos para que sean aprobados por el Señor. Es correcto. Y entonces necesitamos hacer cambios. Y cuando tenemos un corazón que está dispuesto, entonces podemos ser más perceptivos al Espíritu que nos dice delicadamente qué es lo que tenemos que modificar en nuestras vidas. Y es por eso el punto número 2, que dijimos que era, Adrián.
Un espíritu contrito. Un espíritu contrito. En el diccionario dice el Elder, el diccionario de Larousse define la palabra contrito como un arrepentimiento abatido y tristeza por haber cometido una falta. Necesitamos estar conscientes de que si nos equivocamos, realmente tener la humildad para aceptar que lo hemos hecho, ¿no? Y eso cuesta demasiado, Adrián. A veces es muy difícil. Uh-huh. Contrito me suena a mí como contraído o apachurrado, ¿no? Entonces, cuando ves una persona cabizbaja, así, con poca energía, dice, mira, trae el corazón apachurrado. Así se me figura a mí el espíritu contrito, como que se hace chiquito porque se siente mal, pues, ¿no? Así es, dice, el espíritu contrito está dispuesto a escuchar al influir, la influencia del Espíritu Santo. Entonces nos hace más nobles, ¿no? Al cambio, a lo que el Señor desea de nosotros. Y entonces nos vemos obligados a decir, o no obligados, sinceramente nos vemos o decimos, no se haga mi voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y no sé si nuestro editor estrella pueda poner, es esta imagen de Jesucristo que está frente a una puerta. Entonces, cuando nuestro corazón está dispuesto a tener esos cambios que el Señor o el Espíritu Santo nos indica, Señor nos indica por medio del Espíritu Santo, estamos teniendo en nuestro corazón esta puerta que permitimos que el Señor entre a este corazón y que pueda hacer cambios en él. Y como tercer punto, el Señor toma nuestras decisiones, o nuestros sacrificios, ¿no? Voy a repasar el punto. Estar dispuestos a cumplir nuestros convenios con sacrificio según lo manda el Señor. Entonces, para ser aceptados por el Señor necesitamos llevar a cabo los sacrificios que Él nos pide y estar dispuestos a cumplir. Y a veces escuchamos la palabra sacrificio y pensamos que es algo wow, algo muy grande en nuestras vidas o un cambio muy grande que tenemos que hacer. Pero dice el Elder en su discurso que el solo hecho de tomar la Santa Cena y estar dispuestos a seguirle cada semana es un sacrificio que hacemos en cuanto a las cosas del mundo. Estamos dejando aquellas cosas que nos hacen daño o que nos alejan del Señor. Estamos sacrificando a lo mejor tiempo, nuestro tiempo para adorar al Señor los domingos. Entonces, esos son... es nuestra disposición a cumplir o hacer los sacrificios que el Señor desea de nosotros. También cuando aceptamos un llamamiento con gusto y no solamente lo aceptamos, sino lo cumplimos con todo nuestro corazón, es también cumplir con esos sacrificios que hacemos. Claro. Dedicamos tiempo. Y también dice el Elder, cuando dedicamos tiempo, ¿cuál es la palabra? Discretamente a servir a otras personas sin decirle al mundo entero que lo estoy haciendo, es también sacrificios que ofrecemos a nuestro Padre Celestial. Pero como siempre, Adrián, nuestro Padre Celestial nos ofrece una bendición detrás de nuestros sacrificios o nuestros esfuerzos. Cuando somos aceptados por el Señor obviamente nos da señales. Por ahí dice un meme, ¿no? Habrá señales y el Señor nos acepta. Por eso el versículo 9 de Doctrina y Convenios 97, ¿me ayudas? Aquí lo tengo, claro que sí. Porque yo, el Señor, los haré producir como un árbol muy fructífero, plantado en buena tierra, junto a un arroyo de aguas puras, que producen mucho fruto precioso. Wow, Adrián. A ver, ¿qué entendiste? Porque es una analogía ahí muy bonita, pero... Pues viviendo en Hermosillo, nosotros estamos rodeados de muchos árboles que crecen lejos de los ríos del agua, ¿no? Entonces son árboles pálidos, son árboles que no tienen fruto. Encuentras tú la belleza en ellos ya con el tiempo, pero no son agradables así a primera vista. En cambio, si tú llegas a ver un arroyo o un río con agua subterránea, tal vez, si tú quieres, árboles gigantes, árboles llenos de fruto, árboles hermosos que quieres ponerte a su sombra y descansar ahí en ellos. Y es precisamente porque están regados, porque tienen el sustento de la vida. Entonces yo cuando leí esta escritura, Amara, me emocioné mucho porque
pues todos queremos ser ese árbol bonito, ¿verdad? Fructífero. Fructífero, alto. Lleno de bendiciones también. Verde. Verde. Verde, no café como los de aquí. Cuando somos aceptados por el Señor nos regala bendiciones a manos llenas. A manos llenas. Nos hace tener de sus frutos y poder compartir con las demás personas. Y qué bonito es poder dar para uno mismo o para salir de sus dificultades espirituales, por decirlo así, no solo temporales, sino poder dar luz para poder acompañar a aquellas personas que lo necesitan. Correcto. Dice, su amorosa aceptación nos dará motivación, aumentará nuestra fe y nos ayudará a afrontar todo lo que nos presente la vida. Si sabemos que estamos siendo aceptados por el Señor o nos esforzamos por buscar la aceptación del Señor, vamos a poder tener las herramientas necesarias para poder afrontar cada cosa que se nos presente en nuestras vidas. Por más difícil que sea, yo creo que seremos merecedores de esa fe o fortaleza que es inexplicable frente a cualquier prueba en nuestras vidas, Adrián. Y creo que es lo más bonito que me llevo de la clase. Así es. Pensar que creo ser aceptada por el Señor, ¿no? Claro, yo creo que esa es la meta de todo, escuchar de la boca del Señor, buen siervo fiel, y que nos invite a su derecha, ¿no? Damara, muchísimas gracias por compartir esta clase con nosotros y esta parte. Te queremos agradecer a ti que nos estás escuchando y que has llegado hasta aquí. Y pues fiel a la tradición, te queremos invitar a que comentes aquí en la parte de los comentarios con un emoji. ¿Okay? Un fruto, un árbol. Un árbol, exactamente, el emoji del árbol o alguna fruta para saber que nos están escuchando. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de Ven, síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras. Así es, gracias Adrián, nos vemos. Esto fue Ven, síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.